Hace 2 años tuve un ictus. Tenía que levantarme para ir a trabajar y me di cuenta que de repente se me puso la pierna derecha durísima. Me levanté, me fui al baño y me caí en el baño. Y llamaron a la ambulancia. Estuve consciente hasta cuando llegué al hospital. Luego perdí conocimiento y no me acuerdo de nada. Tengo un vacío de 3 semanas, de 3 semanas que estuve en coma. En España, más de 120.000 personas al año sufren un ictus. Se trata de la segunda causa de muerte global y es la primera causa de discapacidad en el adulto. A lo largo de nuestra vida es muy probable que conozcamos a alguien que ha sufrido un ictus o que ha vivido de cerca esta situación, ya que esta enfermedad afecta a 1 de cada 6 personas. Alguna de las secuelas que puede tener es la alteración de la movilidad, dificultad a la hora de comprender, problemas de memoria o problemas de motricidad, sensibilidad o coordinación, como es en el caso de Maurizio. A través de diversas actividades que promueven asociaciones como TRACE, las personas que sufren este daño cerebral poco a poco aprenden a convivir con la enfermedad. En la asociación las actividades grupales están divididas por áreas, entonces áreas en función del tipo de capacidades que estimulan, ¿no? Está el área social, está el área comunicativa, está el área de estimulación cognitiva, está el área motriz, en función de las capacidades que se trabajan en cada una de ellas. Sucesos como estos hacen que las personas afectadas y sus familias tengan que cambiar su forma de vivir. Haría cualquier cosa para poder volver a andar. Es la cosa que más echo de menos porque antes pasaba mucho tiempo a lo largo del día andando, tanto a nivel de trabajo como fuera del trabajo. Y es una limitación insoportable. Esto no significa que deban dejar de hacer cosas, sino que deben adaptar sus vidas a la nueva situación que se les ha presentado para poder llevarla de la mejor manera posible. Tengo que aprender a comer con la mano izquierda, porque la derecha no la puedo utilizar. Me tiene que acompañar al lavabo y a cualquier sitio. Todo lo que hago lo tengo que hacer acompañado de alguien, porque no puedo moverme, no puedo cocinar, no puedo hacer absolutamente nada. A veces, esto conlleva a que alguien de la familia deba estar pendiente de la persona afectada la mayor parte de su tiempo y que se deban de cambiar los roles que se habían establecido. Ha supuesto un cambio radical a todos los niveles, a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel personal, porque ahora mi vida gira en torno a él las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Cuando se habla de este tipo de enfermedad, se suelen comentar sobre todo los aspectos negativos que comporta, aunque, de alguna manera, esta situación puede ser una gran fuente de aprendizaje y que puede aportar muchas cosas positivas, tanto a las personas afectadas como a aquellas que se encuentran a su alrededor. La cosa positiva que se puede vivir igualmente, que hay gente que también ha vivido una experiencia como esta. A mí solo han pasado 2 años y he visto que hay gente que ha tenido un ictus hace 8, 9 o 10 años y que todavía está en situación peor que la mía. Pero la persona que tiene un daño cerebral tiene una visión de la vida muy distinta al resto, porque saben lo que es importante realmente de la vida. No tienen tantas tonterías en la cabeza como tenemos todos en general. Te das cuenta que lo importante es poderte desplazar por ti mismo, poder tomar una decisión por ti mismo, poderte comunicar. Esto, cuando no nos falta, cuando no tenemos un daño cerebral, no nos damos cuenta de lo importante que es. A nivel familiar
He notado mucho apoyo por parte de mi mujer y mi hija, que nunca me han hecho sentir una persona desafortunada, sino una persona más que ha vivido una experiencia problemática en la vida, pero que todo se puede afrontar y tirar para adelante. Intentamos entre todos pues, que haya un ambiente alegre en casa. Mauricio pues, bromea sobre muchas cosas. Los días empiezan con Radio Italia, música italiana. Cantamos mientras se viste. Salimos mucho, la acompaño a sus terapias. A raíz de estas situaciones podemos aprender a querer mejor a las personas que nos importan y a valorar cosas tan básicas para nosotros como el hecho de poder andar. Como se suele decir, de todo lo malo se puede sacar algo bueno, y este es un claro ejemplo.